Buenas tardes, soy Adrián y responderé acerca de la lectura básica radiográfica. Veremos una introducción, en primer lugar, acerca de la radiografía simple de tórax, que es la que me centraré para esta exposición, para pasar luego a ver conceptos básicos de esta. Incidiré en la lectura sistemática, en cómo debe realizarse. También veremos patrones de enfermedad pulmonar y, por último, veremos signos radiológicos más frecuentes con los que nos podemos encontrar. La radiografía de tórax es una de las técnicas diagnósticas que más empleamos en el día a día y tiene una serie de ventajas e inconvenientes. En cuanto a ventajas, tenemos que posee una amplia disponibilidad, se puede realizar en casi cualquier centro sanitario, tiene un bajo coste y para el paciente supone una baja dosis de radiación. En cuanto a inconvenientes, en ocasiones puede resultar de difícil interpretación y es una prueba diagnóstica que tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad. En cuanto a la lectura radiográfica, es importante conocer las distintas densidades con las que nos vamos a encontrar, puesto que esta nos permite identificar los elementos de la radiografía, así como describirlos. Y diremos que una imagen, una lesión, es hipodensa con respecto a otra, cuando esta imagen es más radiotransparente y por lo tanto permite que la radiación la atraviese por completo apenas captando radiación. Y luego diremos que una imagen, una lesión, es hiperdensa con respecto a otra cuando esta es más radiopaca y por lo tanto absorbe más radiación. Entonces tenemos distintas densidades. La primera, la más radiotransparente, la densidad de aire, aquella que más densa es la densidad grasa, de un color gris pálido, que le pertenece a la musculatura, tejido subcutáneo y a apes cardíacos. Una densidad más por encima está la densidad agua, de color gris intenso, que pertenece a mediastino, donde se incluye el corazón, arterias y venas pulmonares. Y la densidad más radiopaca que podemos encontrar de manera natural en el cuerpo es la densidad calcio, que capta una gran parte de la radiación que no pasa a la placa radiográfica y es la que pertenece al esqueleto. Luego podemos encontrarnos en algunos pacientes una quinta densidad, que es la más radiopaca de todas, que pertenece a aquellos elementos metálicos ajenos al organismo, como pueden ser prótesis y material de fotosíntesis, que es la densidad metal. Y aquí traigo una serie de ejemplos, una escala de grises, que va desde la densidad aire hasta la densidad metálica, y una radiografía donde mezcla todas las densidades. Donde podemos ver aquí que los perdigones son los que serían la densidad metal y se diferencia con respecto a la densidad ósea. Luego tenemos que a la hora de interpretar una radiografía es importante ver que ésta esté bien realizada y para ver que esté bien hecha existe una serie de criterios de calidad. El primero de ellos es que la prueba debe abarcar ambos campos pulmonares, visualizándose senos costofrénicos y que las escápulas estén separadas y se proyecten fuera de los campos pulmonares. Decimos que una radiografía está bien centrada cuando la distancia entre sendos extremos internos de las clavículas con respecto a apófisis espinosa es la misma. Y diremos que está bien inspirada cuando los campos pulmonares alcanzan en torno a unos 6-7 arcos costales. También diremos que es un criterio de calidad que se visualice la trama vascular desde el ilio hasta la periferia y si hemos solicitado una radiografía en bipedestación debemos localizar aire a nivel de la cámara gástrica. Luego tenemos una serie de proyecciones complementarias. Nosotros siempre usamos preferentemente posterior anterior y proyecciones laterales. No obstante, a la hora de explorar ciertas lesiones, ciertas patologías, pueden servirnos una serie de proyecciones complementarias que existen. La primera de ellas es la radiografía lordótica. Aquí lo que le pedimos al paciente es que realice una lordosis forzada o inclinamos nosotros, y se inclina el tubo de rayo de tal manera que podamos visualizar mejor el lóbulo medio y vértices pulmonares para localizar lesiones que se pueden encontrar en estos niveles. También tenemos radiografía en expiración máxima. Aquí lo que le pedimos al paciente es que realice una expiración máxima, de tal manera que se aumenta la densidad del parénquima pulmonar y estamos buscando esa diferenciación entre la densidad aire que podría presentarse ante un caso de neumotórax. Otro caso es cuando estamos sospechando un derrame pleural. Para poder visualizarlo podemos pedir una radiografía en decúbito con rayo horizontal. Aquí lo que estamos haciendo es que la colección de líquido se deposite por efecto de la gravedad a nivel de pared posterior o pared lateral de la caja torácica y estamos viéndola a través de la radiografía. Y existe también, o tenemos la radiografía anteroposterior en decúbito, que esta la realizaremos preferentemente en pacientes que tengan dificultad para estar en bipedestación.
Y aquí la advertencia que hago yo es que hay que tener en cuenta que muchas veces la silueta cardíaca y mediastino superior puede estar ampliado hasta un 20%, que no es que el paciente tenga una cardiomegalia. Y ahora sí pasamos a lectura sistemática. Resulta muy importante ser ordenados y sistemáticos a la hora de leer la radiografía, puesto que así es menos probable pasar elementos importantes por alto. Y para ser sistemático, empezaríamos desde elementos menos destacados hasta llegar a aquellos más importantes, como puede ser visualizar lesiones a nivel de parénquima pulmonar. Y aquí hay que decidir en que en el DIRAYA, en la hoja de problemas, al lado de la ventanita de exploración física, existe o tenemos una pequeña guía de lectura sistemática a la hora de hacer radiografía, de rellenar, es un poquito breve, pero puede ayudarnos a la hora de hacer una lectura sistemática. Y la lectura, pues empezaremos en un primer lugar por los elementos abdominales. Si hemos solicitado una radiografía en bipedestación, lo que tenemos que hacer es localizar el aire de la cámara gástrica y ver dónde se sitúa este, puesto que si se sitúa, por ejemplo, se sitúa detrás de la silueta cardíaca, nos estaría indicando que estamos ante un caso posiblemente de hernia de hiato. Luego tenemos que tener en cuenta que en cuanto a niveles diafragmáticos, el diafragma derecho suele estar más elevado que el diafragma izquierdo. Y también tenemos que comprobar que los senos costofrénicos estén libres, puesto que de estar ocupados o de estar pinzados, nos podría estar indicando que estamos ante un caso de derrame pleural. Después de elementos abdominales pasamos a partes blandas y óseas. Con respecto a partes blandas, tenemos que comprobar que existe una homogeneidad en la densidad de estas, que sean densidad grasa, que no se interponga ninguna otra densidad por medio, puesto que si nos encontramos, por ejemplo, densidad aire entre la densidad grasa, podríamos estar ante un caso de enfisema subcutáneo, como bien aparece en la radiografía aquí de la izquierda. Luego, con respecto a elementos óseos, hay que descartar afectación en su estructura, tipo encontrar fractura, y también la morfología, puesto que en radiografía de tórax podemos visualizar en ocasiones y que exista una curvatura normal de la columna vertebral, pudiendo ver que existe escoliosis, y también en proyecciones laterales, en caso de existir pectus excavatus, lo podríamos ver también. Luego pasaremos a mediastino y silueta cardíaca, y aquí diferenciamos entre un mediastino derecho e izquierdo. Con respecto al mediastino derecho, de superior a inferior vamos a encontrarnos vena cava superior y también el borde de aurícula derecha, y en ocasiones incluso nos podemos encontrar la silueta de la vena cava inferior. Luego, con respecto a mediastino izquierdo, de superior a inferior, teníamos en este caso la arteria subclavia, seguida del botón aórtico, de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y ya por último el ventrículo izquierdo. Y ya por último, después del mediastino, pasaríamos al parénquima pulmonar. Aquí lo que tenemos que visualizar son los hilios pulmonares, que tienen una densidad de agua y se sitúan a ambos lados de la silueta cardíaca. Y con respecto a vía aérea, tenemos que ver tráqueas, bronquios principales. Y con respecto a la tráquea, tenemos que ver que esté centrada, aunque en ocasiones se puede lateralizar un poquito hacia la derecha. Lo que tenemos que ver es que no esté desplazada ni mucho hacia la izquierda ni mucho hacia la derecha, puesto que esto nos indicaría que existe una patología que está desplazando la tráquea, como puede ser un neumotora, un derrame pleural, que lo que hace es desplazar la tráquea hacia el lado contralateral, o una telestasia que atrae la tráquea hacia el lado equilateral. Y ya por último, descartar la existencia de patrones de enfermedad pulmonar a nivel del parénquima, que es lo que veremos a continuación. Y es que un gran número de enfermedades producen imágenes similares en la radiografía. Que las más frecuentes que nos podemos encontrar son los patrones intersticiales y el patrón alveolar. En primer lugar, el patrón intersticial, que consiste en una afectación selectiva del intersticio que va a aumentar su grosor. Y como gran parte del intersticio está compuesto por vasos sanguíneos, vamos a ver que hay un aumento de la trama vascular que nos va a generar las líneas de Kerley, que es lo que vemos aquí en esta radiografía ejemplo. Cuando existe un patrón intersticial, la afectación va a ser o va a seguir una distribución difusa, las lesiones que vamos a ver no van a ser confluyentes y aquí no aparecería el signo del broncoderrame aéreo, que sí aparecería en el siguiente patrón, que es el patrón alveolar, que aparece cuando existe una condensación alveolar, es decir, los alveolos están ocupados por sangre, por edema, por secreciones, y lo que vamos a ver es que existe un aumento de la densidad a nivel de parénquima,
y va a destacar aquí el signo del broncograma aéreo. El siguiente, ya en semiología radiológica, tenemos que los signos radiológicos nos van a servir para caracterizar y localizar lesiones a nivel de parénquima. Y el primero de ellos, el signo del broncograma aéreo, que nos podemos encontrar en el patrón alveolar. Y lo que tenemos en la normalidad es que la misma densidad, no obstante, cuando tenemos una condensación alveolar, los alveolos van a aumentar de densidad y va a diferenciarse la vía aérea bronquial con respecto a los alveolos, y es lo que va a destacarnos este signo. Lo que estamos viendo aquí cuando hay una condensación es el paso del aire a través de los bronquios, y es lo que consiste este signo. Luego tenemos el signo de la silueta, que consiste en que dos estructuras de densidades idénticas van a bajarse su silueta mutuamente, y este signo cuando es útil es para localizar lesiones. Así tenemos varios lóbulos pulmonares afectados que podemos localizarlos cuando vemos cuál de las estructuras en la radiografía está borrada. Tenemos así que el lóbulo pulmonar medio está afectado cuando el borde cardíaco derecho es el que está borrado. La língula es donde puede encontrarse la lesión cuando el borde cardíaco izquierdo es el que está borrado. Si tenemos que la lesión se localiza en el lóbulo superior derecho, afectaría en la silueta de aorta ascendente y el borde paratraqueal derecho. Y en el caso de afectar al lóbulo superior izquierdo, lo que nos borraría es la silueta de botón aórtico, aurícula izquierda, incluso el mediastino izquierdo. Y ya por último, cuando afecta a lóbulos inferiores, lo que nos borra es la silueta del hemidiafragma ipsilateral. En esta radiografía lo que estamos viendo es que borra borde cardíaco izquierdo y puede que borde el hemidiafragma izquierdo, por lo tanto se localizaría a nivel de língula la lesión y a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Luego está el signo de la embarazada. El signo de la embarazada tenemos que comprobar que es una imagen de bordes bien definidos, convexa hacia parénquima pulmonar, y tenemos que comprobar cuando aparezca que el ángulo que se forma entre la lesión y la caja torácica, si es obtuso o si es agudo, puesto que si es obtuso nos indicaría más que estamos ante una lesión que es extrapulmonar, mientras que cuando es un ángulo agudo nos está sugiriendo que es más una lesión intraparenquimatosa. Ahora tenemos el signo cérvico-torácico. Este se forma cuando tenemos una lesión a nivel de mediastino que se proyecta hacia el cuello. Cuando esta lesión en la radiografía supera la línea clavicular, nos está indicando que la lesión se localiza a nivel de mediastino posterior. Mientras que si no supera la línea que trazan las clavículas, lo más probable es que nos encontremos una lesión que esté situada a nivel de mediastino posterior. Y aquí no son signos como tales, pero sí que producen signos a nivel de la radiografía. Tenemos la hiperinsuflación y la atelectasia. Primero, la hiperinsuflación se produce en patologías tales como el asma o el enfisema, donde vemos que hay un aumento, o una disminución, mejor dicho, de la densidad a nivel del pulmón, y en las radiografías produce una serie de signos. El primero es que se aplanan el hemidiafragma ipsilateral donde se sitúe la hiperinsuflación. Vamos a ver asimismo una horizontalización de las costillas con un aumento del espacio entre estas. Vamos a ver que la silueta cardíaca se va a estrechar y asimismo vamos a ver un ensanchamiento en proyecciones laterales del aire que a nivel retroesternal. Aquí traigo un ejemplo donde veríamos aquí esta disminución de densidad, que correspondería en este caso a un paciente con EPO. Y ya por último está la atelectasia. Aquí ocurre lo contrario de la hiperinflación. Aquí lo que tenemos es un aumento de la densidad a nivel pulmonar. Y produce esto signos directos y signos indirectos en la radiografía. El primero directo, el que acabo de decir, el aumento de densidad pulmonar. Por lo tanto, disminuye el volumen pulmonar. Estamos quitando espacio con aire y se está condensando el parénquima. Y por lo tanto hay un desplazamiento de la fisura. Con respecto a signos indirectos, pues vamos a ver que hay un desplazamiento de los hilios pulmonares con una elevación del diafragma ipsilateral y un desplazamiento mediastínico hacia la lesión, lo que hablamos antes de que la tráquea se desplaza hacia la lesión, y de manera compensadora se puede producir una hiperinsuflación alrededor del área hiperdensa. Ha sido todo.